Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos ya en nuestro video 7 del tutorial de este simpático bolso. Si quieres ver el paso a paso, te recomiendo que vayas al video 1. Y así podrás ver todo el proceso hasta llegar aquí. Hoy vamos a trabajar en el forro de este bolso. Así pues, vamos a trabajar. Bien, empezaremos cortando un trocito de tela, poniendo nuestro círculo sobre la tela. Marcaremos más o menos 1 centímetro por fuera, porque este es el borde que luego vamos a usar para doblar hacia adentro y coser en el borde. Entonces, independientemente de la medida que tengamos de nuestro círculo, la forma más práctica de hacerlo, mejor que tomando medidas y tal, o que yo os dé las medidas exactas, porque a cada uno nos puede salir el círculo de distinto tamaño. Por lo tanto, la mejor forma que he encontrado más práctica es haciéndolo así. Simplemente ponemos nuestro círculo sobre la tela y recortamos alrededor. También cortaremos un rectángulo en tela que vamos a ver que se vea, que nos cubra lo que es el bolsillo de este bolso. Entonces, colocamos nuestra tela envolviendo el bolso, más o menos de esta forma, y cortaremos la tela dejando 1 centímetro aproximadamente en el borde, 1 centímetro aproximadamente en la parte de abajo y 1 centímetro más o menos en la parte de arriba, que será la que también doblemos para coser aquí en el borde. He hilvanado el círculo de la tela al círculo nuestro, pero o sea, el círculo del bolso, ¿sí? Pero he dejado aquí un espacio para poder ahora colocar el broche. El broche lo retiré de donde lo habíamos puesto en un principio, bajo el pico, para ahora recolocarlo de nuevo en el sitio que corresponde. De igual forma, voy a hilvanar. Nosotros aquí le llamamos hilvanar cuando hacemos estas puntadas así largas con un hilo provisional. Le llamamos hilvanar. No sé, en otros sitios donde, como le llamen. Entonces, lo que hacemos es marcar con puntadas largas de un hilo, como ya he dicho, provisional, que una vez cosido, este hilo se retira, pero que en un principio nos sirve para fijar la tela donde nosotros pretendemos que vaya. Entonces voy a marcar lo que es el forro interior del bolso para después coserlo. Podemos coserlo a mano o podemos coserlo a máquina. Así, ahora la base, vamos a hilvanar aquí la base y entonces luego ya podemos medir y podemos comprobar que hemos hecho el forro a la medida por si hay que hacerle algún cambio. Quiero decir,
Si de pronto la tela nos viene un poco grande, pues todavía estamos a tiempo de corregir antes de ponernos a coser de forma definitiva. Bien, esto ya lo tenemos. Este es el forro del bolso y este es el forro de la tapa. Ahora necesito reubicar de nuevo dónde es que va el broche. Esta vez en el forro. Para eso coloco el círculo en la posición que en un principio habíamos determinado. Y aquí tenemos el brochecito. Entonces ahora lo que tenemos es que reubicarlo de nuevo, pero esta vez en la tela. Entonces yo voy a marcar aquí donde van las patitas. Listo. Y voy a dar un pequeño corte a la tela porque claro, en el tejido podemos introducir esas patitas sin problema. Pero en la tela, que el tejido es más tupido, pues no queda tan fácil. Listo. Vamos a colocar, a ver dónde está esto. Ya. Metemos las patitas del broche por el corte que hemos hecho. Colocamos la arandela y de nuevo cerramos estas patitas para fijar nuestro broche. Aquí vamos a apretarlas un poquito para que quede bien fijado. Listo. Ahora sí, ya podemos acabar de cerrar este circulito aquí con nuestro Irvan. Aquí vamos irvanando. Ya os he dicho que aquí esto se le llama irvanar. Son unas puntadas largas que una vez cosido se retirarán, pero que en un principio pues nos pueden servir para fijar la tela en el lugar donde pretendemos que esté y así nos facilita un poquito luego la costura. Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Bueno, quien no la sepa, que habrá quien sí lo conozca. Bien, aquí ya hemos acabado. Y ahora ya sería coserlo. Para coserlo, pues podemos hacerlo a máquina o podemos hacerlo a mano. Ya cada cual como según las... Si tiene máquina lo quiere coser a máquina, si no se puede coser a mano, pero para coserlo a mano lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver. Aquí. Lo vamos a hacer con un punto invisible. Y para eso cogeríamos un poquito de tela en el borde y una puntadita abajo de forma superficial que no se vea por el otro lado. A máquina se va a ver por el otro lado, pero como el tejido es blandito, pues la verdad es que queda disimulado. Aparte de que la puntada de la máquina es toda regular y uniforme,
pues la verdad es que no se ve mal, ¿eh? Pero cada cual que lo haga como guste y pueda. Aquí lo que hacemos en el borde, cogemos una puntadita, uy, así, y una puntadita abajo, una puntadita en el borde de la tela y una puntadita abajo, y así haríamos todo el redondel. Si ven que no se aprecia el cosido, pueden ver que no se aprecia el cosido ni por este lado ni por este. Bueno, aquí lo que vemos es el hirván, pero es que este lo retiraremos después. Pero lo que es el cosido no se aprecia por ningún lado. Bien, pues vamos a coser ya todo el círculo que tenemos. Qué bonito se ve con el forro, ¿eh? Además, todos los hilitos sobrantes y todo eso ya no se verían y queda más fortalecido también el tejido. Queda mejor acabado. Bueno, yo ya lo he cosido a máquina, ¿vale? Quien tenga máquina y lo quiera coser a máquina, bien. Quien no lo cose a mano, también va bien. Ahora ya podemos retirar el hirván, que es este cosido de puntada larga que hicimos al principio. Ya se puede retirar porque ya lo tenemos cosido. De igual forma también he cosido lo que es el forro que va en la otra parte. Ahora os muestro. Con la máquina pues queda más firme, ¿eh? La puntada es más regular que a mano. Entonces queda como más firme, más bonito también. Y de igual forma por el derecho no se aprecia. También es verdad que le he puesto un hilo marrón para que no se vea mucho. Pero como pueden ver, no se aprecia por el derecho. Y la parte del bolso también la he cosido. Y en la base, atención a esto, en la base le he cosido aquí porque claro, nuestra base no es plana, tiene una base, hemos hecho una base ovalada que adopta esta forma, con lo cual nuestro forro debe también más o menos adecuarse a esta forma. Tiene un fondo, por lo que en las esquinas le he hecho aquí una costurita para que también tenga un fondo. Bien, ahora con estas costuras de esta forma lo introducimos en el interior y así queda todo, todas las costuras quedan para adentro. ¿Sí ven? La costura ya queda junto con la costura del interior o los remates que hemos hecho en el interior. Ahora doblamos aquí un poquito y vamos cosiendo al borde. Y si le damos la vuelta a esto, si ven, queda, todas las costuras quedan escondidas. Miren qué bonito queda. Bien, pues ahora ya lo único que nos queda es coser esto aquí al borde, justo por debajo de la vuelta que hicimos de punto cangrejo, ¿vale? Lo vamos cosiendo aquí en el borde
y de esta forma quedará muy bonito y muy bien acabado. Es que es importante, los acabados son importantes, ¿eh? Vamos cosiendo a todo este borde. De igual forma, a mano o a máquina, ya cada cual como guste. Bien, ya he cosido el borde a todo alrededor. Si pueden ver el forrito en el fondo, ya ha quedado todo ubicadito. La tapita ya solo sería coser aquí el borde de la tapa. Yo ya cosí el piquito de nuevo en su sitio y ya quedó nuestra bolsita. ¡Qué mono! ¡Qué mono quedó el bolsito! Miren qué cosa tan cookie. Me encanta, me gusta. Podemos hacerlos en distintos colores. Por ejemplo, ese color fucsia y un color blanco roto, color hueso. Miren qué monadeta o monadeta diría mi amiga Esther. Y tenemos el que primeramente vimos, por el que nos hemos un poquito más o menos guiado, que es en estos otros dos colores. Miren qué cosa tan bonita, es muy simpático. Es muy simpático el resultado de este bolsito. Bueno, pues, mis queridas amigas, amigos, seguidores del canal, he tejido este bolsito con mucho gusto. Ha quedado de lo más coqueto y simpático que nos podíamos imaginar. Me encanta el resultado, muy bien acabadito, con su forro, ¿eh? Los acabados son importantes en los trabajos que hacemos. Y bien, pues hasta aquí hemos acabado con el proyecto y ahora ya toca empezar a preparar el siguiente. No se lo pierdan, sigan ahí. Espero que os haya gustado tanto como a mí compartirlo y os espero en el próximo proyecto. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.